Muchas gracias a este equipo, qué bendición tenerlos, ¿verdad? Al equipo de alabanza con nosotros, dirigiéndonos en este tiempo. Muy buenos días a todos. ¿Disfrutaron de este tiempo, hermanos? ¿Sí? Qué bueno cuando podemos abrir nuestro corazón al Señor y poder experimentar su amor. Hemos cantado sobre eso, el poder del amor de Dios. Hemos cantado sobre la sublime gracia de Dios y también hemos declarado, ¿no?, en esta canción que Dios es bueno. Él es bueno con nosotros, Él es un Dios poderoso, eterno y bueno. Estaba esta semana con un amigo de la adolescencia, nos conocimos acá en la iglesia, en el grupo de adolescentes. Así que si bien nos juntamos para otra cosa, parece que a veces de manera inevitable surgen los recuerdos, las experiencias vividas, y las heridas también, ¿no? Y las cosas que Dios va sanando en nuestra vida. Pensaba cuando hablaba con él en perspectiva, cómo la vida, la experiencia, uno va adquiriendo perspectiva y puede mirar las cosas de otra manera. Y también había muchas cosas que no entendíamos en ese momento y Dios fue trabajando, sanando. Dios sigue haciendo eso en nuestra vida. Hay una historia de salvación. Y me gustaba su observación porque decía, cuando yo entiendo la historia de personas que quizás no eran perfectas, que quizás mi expectativa no la cumplieron, pero veo de dónde Dios los sacó, digo, wow, todo lo que avanzó, todo lo que Dios hizo en la vida de esta persona, historias de transformación, historias de cambio. Eso es lo que hace el Evangelio. Yo le llamé a este tema la verdad del Evangelio, porque y muy conectado con lo que dice Fernando. Decía Fernando recién, somos vasijas que están siendo transformadas, moldeadas por el alfarero. Y Dios no ha terminado con nosotros, estamos en construcción, somos obras en construcción. Y hay una frase que siempre me hace pensar a mí, y la tengo como lema, por eso por lo general se las comparto, que dice así, y esta la aprendí en mi juventud: la cosa principal es que la cosa principal siga siendo la cosa principal. Esto es lo más importante. Y a mí me encanta que podamos venir aquí a la iglesia los domingos porque podemos abrir nuestro corazón a Dios, podemos enfocarnos en lo que es importante, podemos meditar también, hacer una evaluación de las cosas que son importantes, porque a veces andamos muy rápido por la vida y nos olvidamos de vivirla realmente, según lo que Dios quiere. Así que la cosa principal es que la cosa principal siga siendo la cosa principal. ¿Sabes cuál es la cosa principal en tu vida? ¿Está siendo la cosa principal en tu vida? Eso quisiera que pensemos juntos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Me gustaría concentrar la reflexión en torno a este pasaje y otro que están a su alrededor. Me encanta este pasaje. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia, no desecho la gracia de Dios, pero esta versión, la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Eso dice el apóstol Pablo, yo no la tomo a la gracia como algo que no tiene sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No hubiera sido necesario que Cristo muriera si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos de alguna manera. Y entonces él dice, yo no la descarto, no la desecho, yo no la menosprecio, no la tomo como algo sin sentido. Y esto me hacía pensar a mí, ¿cómo yo la estoy tomando la gracia de Dios? Y quiero hacerte pensar a vos también, en esta mañana, ¿cómo estás tomando la gracia de Dios en tu vida? Hemos cantado de esta gracia sublime. Me pareció muy interesante, estaba hablando con un hermano también durante la semana. Me dice, pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Me gustó que haga esa pregunta porque a veces nosotros hablamos o cantamos o decimos cosas y a veces no dimensionamos lo que significa en nuestra vida. Aquí Pablo dice, yo no tomo esa gracia como algo sin sentido. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, Gálatas 2:20, el versículo anterior, es un pasaje tremendo, donde Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo acá en la carne, en la vida,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él decía, yo estoy identificado con Jesús. Eso es lo principal de mi vida. Esa es la cosa principal. Por eso es que dicen que no desechaba la gracia de Dios. Ahora, mire lo que dice el capítulo 3, o sea, lo que sigue después de este versículo. Esto sí quiero que lo leamos juntos. Usted lo va a tener ahí probablemente en la pantalla para que siga la lectura. Y dice, oh, hay Gálatas tontos, insensatos, decía la versión de 1960. Esto sería una actualización, esta sería la expresión. Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y esto quiero que pensemos juntos. ¿Cómo uno vive la vida cristiana? ¿Cómo uno la experimenta? Y me parecía impactante esto, ¿no? Puede ser que seamos tan tontos que empecemos en el Espíritu y terminemos con nuestros propios esfuerzos. ¿Acaso la vida cristiana no es una vida sobrenatural? ¿Cómo vamos a poder vivir esa vida con nuestros propios esfuerzos? Y no estoy diciendo que tenemos que cruzarnos de brazos. Estoy diciendo que hay algo que es central en la experiencia del cristiano y no son los propios esfuerzos. Acá habla de la vida, escúcheme bien, la vida de Cristo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Comenzado la nueva vida en el Espíritu. Eso es lo que dice. Por eso no es que lo central sea tener las creencias correctas. Son importantes las creencias correctas. No es que lo importante sea una vida ética. Es importante vivir una vida ética, obedecer los mandamientos de Dios. Ni siquiera lo importante es que vengamos aquí al culto y cumplamos con ciertos requisitos o ciertos rituales religiosos. Todo eso tiene su lugar, pero al final del día eso no es lo más importante. Lo más importante es que vos y yo vivamos a Cristo, vivamos el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Eso es lo más importante. Por eso la salvación es una cuestión del corazón, cómo Dios trabaja acá adentro y nos transforma de adentro hacia afuera. No tiene que ver con los ritos externos, sino es algo que empieza adentro y se manifiesta afuera. Por eso hay una premisa que andan dando vuelta por ahí, tenemos que sacarla. Esa premisa dice, el cristianismo tiene mayormente que ver con lo que hacemos. Hay mucha gente que piensa eso. El cristianismo tiene mayormente que ver con lo que hacemos. Soy cristiano porque voy a la iglesia, porque me porto bien, porque leo la Biblia. Pero en el fondo el evangelio no tiene que ver con eso. No es lo más importante lo que hago. El cristianismo tiene que ver con lo que soy en relación a Dios. Por eso quiero leerte Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24 es un pasaje muy hermoso. No ese es el que quiero leerte. Pero dice ese pasaje, así dice el Señor, así dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hermoso pasaje que nos enfoca en lo importante. Pero ¿qué dice después de ese pasaje? Dice esto, versículo 25 de Jeremías capítulo 9. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto, en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Y aquí nos está hablando
de un pueblo que estaba bajo pacto, que era Judá. Tenía un pacto con Dios, tenía los rituales, tenía todo lo externo, pero internamente estaba lejos de Dios. Dice Judá también, Judá, el pueblo de Israel, tiene un corazón incircunciso. La circuncisión era la señal del pacto. Eso era. Entonces, este era un pueblo especial porque tenía un pacto, no era como los otros, que eran incircuncisos en el cuerpo. Tenían la circuncisión en el cuerpo, pero en el corazón no. En Isaías también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Nos puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que podamos inclusive venir acá a la iglesia, decir con nuestras palabras estas hermosas canciones, pero que nuestro corazón esté muy lejos de Dios. Este es el peligro que corremos. Este es el peligro de la religiosidad, que sea todo superficial. Jesús fue muy duro con los fariseos, porque dice, ustedes se ocupan lo de afuera, nada más. Ustedes limpian el afuera del vaso y del plato, pero adentro está sucio. No hay una transformación. Por eso Jesús trabajó mucho en contra de esto, se opuso mucho a la religión, al sistema, a lo externo. Y habló mucho del corazón y de la importancia del corazón. Para vos, para mí, para ellos, en todos los tiempos. El problema está en el corazón. Por eso hay un principio, yo quisiera mostrarte dos principios operativos básicos. Y creo que el desafío es recuperar el evangelio en nuestros corazones. Ese es el desafío. Por eso hablamos de la verdad del evangelio. Principio operativo básico de la religión en el mundo dice, yo obedezco. Por eso soy aceptado por Dios. Como yo me porto bien, entonces Dios me acepta. En cambio, el principio operativo básico del evangelio es diferente. El principio básico del evangelio dice, soy aceptado por Dios a través de Cristo. Y es por eso que obedezco. Mi obediencia, mi seguimiento es una respuesta a la iniciativa de Dios. No estoy tratando de ganarme el cielo por lo que hago. Eso obviamente lo predicamos aquí, lo creemos, pero a veces no está metido en el corazón. A veces en la honestidad de nuestro ser interior, quizás estamos todavía tratando de ganarnos el cielo o tratamos de agradar a Dios. Entonces, tenemos esos dos principios operativos básicos que están en el corazón, así que esas personas podrían estar sentadas hoy acá, uno al lado de la otra, y nadie se daría cuenta. Podría estar alguien que tiene el principio básico operativo de la religión, sentado a la par de alguien que tiene el principio básico operativo del evangelio, y ninguno de nosotros notaría la diferencia. Quizás funcionen externamente iguales, similares, por lo menos desde el punto de vista externo y desde el punto de vista de nosotros, de los humanos, que no podemos mirar el corazón y que muchas veces no podemos tampoco mirar a las personas en el tiempo. Jesús dijo, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que está ahí adentro es lo que sale tarde o temprano. Los motivos por los que actúa una persona motivada por la religión es totalmente diferente a los motivos por los que actúa una persona motivada por el evangelio, por las buenas noticias de Jesús. Las motivaciones son diferentes. Por eso es tan peligroso el legalismo. Y por eso Jesús le salió tan directo, tan duro. El legalismo, como nosotros le solemos llamar aquí, es una evidencia de inmadurez espiritual, no de madurez. Esto puede parecer raro, porque por lo general las personas legalistas son muy disciplinadas y parecen muy maduras. Y ese es el peligro del legalismo, de la religiosidad. Porque nos provee una manera muy conveniente de mostrar que nosotros somos superiores a los otros. Eso hacían los fariseos. Ellos eran superiores, eran los separados. Ellos cumplían, 613 mandamientos tenían. Y lo cumplían o se esforzaban por cumplirlos. Por supuesto, desde lejos a veces parece inofensivo y hasta cómico. Pero de cerca, el legalismo mata. Es muy peligroso. Es muy peligroso el legalismo. No deberíamos tomarlo a la ligera. Ese legalismo siempre aflora en todas las religiones. Por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención de estos 613 mandamientos es lo que tienen que ver relativos al día de reposo. Ustedes saben que dentro de las elaboraciones de ellos, para no violar el día de reposo y no violar una ley,
decía que el día de reposo, el viernes desde las 18 horas hasta el sábado a las 18, una mujer no tenía que mirarse al espejo. No había que mirarse al espejo. Prohibido para una mujer mirarse al espejo. ¿Qué tiene de malo mirarse al espejo? Lo que pasaba es que esa mujer podía ver o descubrir que tenía una cana y podía sentir la tentación de quitársela. Y eso sería un trabajo. Y eso violaría la ley del reposo. Por eso las mujeres no tenían que verse en el espejo en el día de reposo. Otra ley de estas 613 decía que uno podía tomar vinagre para la salud, o sea, para su garganta, pero no tenía que hacer gárgaras o buches. Porque si hacía buches con ese vinagre, eso era trabajo. Ustedes saben que en la actualidad estaba buscando qué evidencias todavía tenemos de esto respecto al día de reposo, y hay algunos hoteles donde el día de reposo se programan los ascensores para que paren en cada piso. Entonces ese día especial los ascensores van y parando para que las personas no aprieten el botón. Porque si aprietan el botón, ¿qué? Es trabajo. Estamos rompiendo el día de reposo. Y obviamente que son personas bien intencionadas. Acá fue algo que me impactó. Hay varias cosas que me pasaron aquí, pero una hermana muy bien intencionada vino y me dijo: pastor, en esa época ella se encargaba de preparar algunas veces la mesa, el pan. Vino otra persona de otra iglesia, de otra denominación, parecida a este tipo, bien legalista, y le había dicho que estaba muy mal que corten con el cuchillo el pan. El pan de la cena no se tiene que cortar con cuchillo. Está mal que cortemos el pan con el cuchillo. Y esta hermana, que era muy honesta con el Señor, se contaminó en su conciencia y dijo: pastor, esto está mal lo que estamos haciendo. Está mal que cortemos el pan con el cuchillo. Así que yo no lo voy a cortar más. Porque esta hermana, que es muy devota, dice que está mal. Me impactó esto. Esa no me la esperaba realmente. No, me sorprendió realmente. Pero digo, ¿hasta dónde puedes llegar? Y a veces la arbitrariedad, ¿no? No lo cortamos con cuchillo porque Jesús lo partió, ¿verdad? Y lo dio. Pero eran panes sin levadura. Y estaba en un aposento alto. ¿Hasta dónde llegamos, digamos, con esto? Podemos irnos hasta, no sé, lugares impensados. Nosotros tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Eso hablábamos con este amigo. Dios está en un proceso de sanarnos también de nuestra propia religiosidad. Acá teníamos discusiones sobre el largo del pelo. Todavía hay en algunos lugares donde voy discusiones sobre el uso del pantalón en las mujeres. Y ¿qué más tenía anotado aquí? Varias cosas sobre el uso de instrumentos o no en las reuniones, sobre la participación de la mujer en algunos lugares y otros no. Hay discusiones actuales, ¿verdad?, sobre varios temas. Todos estamos ahí con algunas cosas trabajando. Tenemos nuestras propias luchas. Y aunque Pablo, y esto no tiene que perder usted de vista, Pablo era un fariseo. Pablo venía de esa secta. Así que él tenía un código de conducta muy fuerte. No era una persona que no era disciplinada, era una persona súper disciplinada con un código de conducta muy estricto, sin dudas, por la crianza, por la vida. Pero él, lo que acá está apuntando es que no pueden esas reglas sustituir un evangelio que se basa en la gracia y en el perdón. Ese es el problema. Cuando vos y yo sustituimos eso, cuando nosotros sacamos el énfasis de la gracia de Dios a los pecadores, terminamos en una competencia de pseudo santos. A ver quién es más santo. Y eso, ¿sabe qué hace? La hace a la fe irrelevante y muy pequeña. En vez de engrandecer nuestra fe, la hace muy pequeña. Por eso es una evidencia de niñez, de inmadurez espiritual, no de madurez. Y este efecto de estas obras persiste en el corazón. Y me toca hablar con muchas personas. Aquí en la iglesia, en la consejería, estamos en el pastorado. ¿Y cuántas veces, no? Pastor, pero mire lo que hace fulano. ¿Cómo no voy a pecar yo si él peca? Y yo le digo, ¿qué tiene que ver que el otro peque? O sea, vos te vas a excusar porque el otro peca, vas a pecar vos. Ustedes saben que hay personas que hacen eso. Sí, pero sí, mi amigo hace eso. Mi amigo hace eso y está acá en un ministerio haciendo algo en la iglesia. Entonces yo también lo puedo hacer. Y le digo, pero ¿de cuándo dejó de ser personal la fe? ¿Cuándo dejó de ser Dios y yo? ¿A quién le voy a dar cuenta yo? ¿Al pastor de la iglesia? ¿Le voy a dar cuenta al otro?
Esto es una cuestión del corazón delante de Dios. Por supuesto que vivimos en comunidad y nos animamos. ¿Y sabes qué le digo yo? Encima, para colmo le digo, si esa persona se arrepiente, vamos a trabajar en restaurarla. No le vamos a venir con condenación. Nosotros no estamos aquí para condenar. Cuando hay un arrepentimiento, ¿en qué trabajamos? En la restauración. Ah, te estás portando mal, estás descalificado, fuera de aquí. Te damos una patada y te corremos. ¿Y si esta es una iglesia de pecadores? Somos gente rota que está en proceso de sanarse. Esa es la realidad. Acá no somos personas perfectas que no cometen errores. Todos cometemos errores. Miren lo que dice Gálatas. Yo quiero dar este ejemplo porque me pareció tan claro de lo que estoy hablando. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Dice así Pablo en este capítulo donde está hablando de esto que estamos viendo, ¿no? Hablando. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, ahí estaba Pablo en Antioquía, con Bernabé y otros más, de ahí sale el primer equipo misionero a los gentiles, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, del hermano de Jesús, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Mira el versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Tremendo esto, me encanta. Al mismo apóstol Pedro, que era el que tenía las llaves, el que le abrió las llaves, ¿verdad? El evangelio a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos. Este Pedro tuvo que ser confrontado duramente por Pablo. Y Pablo no le dijo: che, Pedro, el racismo está mal. No es la voluntad de Dios que seamos racistas. No es la voluntad de Dios que hagamos diferencia de personas. ¿Saben qué le dijo Pablo? No estás caminando según la verdad del evangelio. Esto fue el punto. Vos no estás caminando según el evangelio. Por eso, y esto es un ejemplo clarísimo de que el evangelio no es solamente el mensaje como en soy salvo. Muchas personas piensan que en eso es. El evangelio es cómo hago para ser salvo. El evangelio es el camino que yo tengo que caminar también. No es solo como inicio, sino cómo me conduzco. Así que el evangelio me marca cada paso que tengo que dar. Cada paso que vos y yo tenemos que dar hoy, tenemos que preguntarnos: ¿estoy caminando según la verdad del evangelio o no? Es mucho más profundo esto. Yo estaba leyendo un libro allá en el seminario y este autor decía: usted tiene que predicarse el evangelio todos los días. Y yo lo veía y decía: ¿qué está hablando este hombre? Si yo ya soy salvo. Yo ya he recibido a Cristo como mi Salvador. Ya hice la oración del pecador arrepentido. Y encima estoy en un seminario estudiando. Lo que yo descubro en mi proceso con el Señor es que mi mirada del evangelio era muy limitada. Quizás sea tu mirada también. Tenía una mirada muy limitada del evangelio. Creía que era solo para eso, cómo ser salvo. Pero aquí lo que está hablando es de un camino que me marca el evangelio. La verdad del evangelio no es el conjunto de doctrinas por las cuales uno se salva, sino es algo que guía el modo de vivir mío como cristiano. Y me hace actuar en cada área de la vida. Por eso es que vos y yo tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Este hombre tenía razón, yo estaba equivocado. Vos y yo todos los días tenemos que predicarnos el evangelio. ¿Estoy andando según la verdad del evangelio o no? No es esto para que te vayas al cielo cuando te mueras solamente. Es mucho más. Es un cambio en la forma de vivir. Mire lo que dice Filipenses 1:27. Sobre todo debe vivir como ciudadanos del cielo, o solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente,
Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que está diciendo Pablo es: aplica el Evangelio a tu corazón. Aplica el Evangelio a tu corazón cada día. ¿Cómo sería vivir de acuerdo al Evangelio? ¿Cómo respondo ante esta situación según el Evangelio? ¿Cómo enfrento esta prueba según el Evangelio? Eso es el Evangelio de Dios, es el poder de Dios para salvación, para transformación. Por eso yo creo que hay 3 maneras de vivir. Está la manera de vivir de los que viven sin religión. Yo vivo a mi manera. Hago lo que quiero. Está la manera de vivir de los religiosos. Todo esto lo que hago es para ganarme la aceptación, el perdón de Dios. Y está el camino del Evangelio, es una tercera opción. Es un tercer camino. Y muchas veces hay muchos cristianos que quizás han nacido de nuevo, honestamente, pero se están perdiendo el poder del Evangelio en su vida. Permíteme mostrarte un pequeño video que me impactó el testimonio de esta pareja, porque fue tan claro para mí cuando él descubrió eso, se le hizo luz. Porque ese muchacho que vas a escuchar el testimonio es cristiano. Es cristiano. Era cristiano, pero escucha bien lo que dice en su propia experiencia con el Señor. ¿Lo tenemos? Préstale mucha atención, por favor. Un pequeño video. Ahí va a aparecer. Eran pocas las personas que conocían lo que pasaba en nuestra casa. Ya sale, no se preocupen. Ahí está en camino, digamos. Ustedes me avisan si está, si no sigo. Y les cuento. Esta es una pareja, un matrimonio, ¿sí? Ahí está. Vamos a verlo. Eran pocas las personas que conocían lo que pasaba en nuestra casa. Cuando discutíamos, yo sentía que no podía controlar la emoción que iba sintiendo dentro de mí. Yo presionaba botones y sabía cuáles botones presionar. Mi ira aumentaba fuera de control y se convertía en explosión. Pasaba de cordial a horrible en segundos. Creo que él sintió que las cosas estaban girando velozmente. Yo podía decir más que él. Yo podía tomar el control de la situación sin importar lo que había hecho, y lo culpaba. Estábamos discutiendo. La tomé muy fuerte y la arrojé sobre la cama. Yo lo justifiqué con que no había sido tan malo porque no la golpeé, ni le dejé moretones en su cuerpo, ni la golpeé en la espalda, como ella decía que había sido. En este punto yo tenía miedo porque estábamos casados. Teníamos un bebé y las cosas no mejoraban. Entonces, cuando él se fue durante una semana, tuve una aventura. Me detuve en la entrada y allí me encontré a Star con sus maletas hechas y nuestra hija de 2 años, Kylie. Y empezamos con el intercambio de ¿qué haces? Ella me contestó, me voy. Le dije, ¿por qué? Y ella me contestó, ¿en serio lo preguntas? Yo esperaba que mis padres me recibieran con los brazos abiertos. Y cuando llegué a su casa y les expliqué lo que pasaba, me dijeron, si vas a vivir aquí, irás a terapia matrimonial. Empecé las sesiones de terapia despotricando sobre las cosas que Star hacía mal. Empecé a incluir allí la palabra de Dios y decía, ella no está haciendo esto, no me está respetando. La Biblia dice que yo merezco ser respetado, ¿correcto? Él hizo una pausa larga y empezó a leerme Filipenses. Jesús vino a esta tierra y se merecía todo. Merecía que la gente se arrodillara a sus pies. Merecía todas las riquezas del mundo. Y él tenía el derecho bíblico a todas esas cosas. Y aún así eligió la naturaleza de siervo y eligió renunciar a esos derechos de Dios Padre. Es por eso que si miro mi vida y la vida de Jesús, veo el gran vacío que hay entre las dos. Las luces se encendieron para mí. Entonces acepté a Jesús por el perdón de mis pecados pasados, para poder compartir la eternidad junto a Él por siempre. Pero me hacía falta el Evangelio de hoy. Me estaba perdiendo el Evangelio, su efecto y el impacto de hoy en mi vida.
Y a partir de ahí, mi ira estaba en una perspectiva totalmente distinta. Él estaba cambiando. Y no me gustaba eso, porque todos sabían o sospechaban lo que yo estaba haciendo y él se convertía en el hombre ideal. Nadie supo los detalles de por qué me fui de casa. Peleábamos y yo presionaba los mismos botones, pero él no respondía de la forma que lo hacía antes. Y ahora debes entender, mi vida se transformó radicalmente. Recuerdo que me sentía muy atraída por el nuevo hombre, pero ahora la relación estaba muerta. Fui a terapia 2 o 3 sesiones. Y listo, de esa forma podía decir que lo intenté, pero que no funcionó. Iba a pedirle el divorcio. Le dije todo, que no había posibilidad de volver a estar juntos. Él solo me escuchó. Y después me miró a los ojos fijamente y me dijo: ¿crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? Y le dije: sí, creo en eso. Y él me dijo: ¿crees que Dios puede tomar a un hombre y resucitarlo para salvarte? ¿Pero no crees que pueda sanar nuestro matrimonio? Entonces, recurrí a él así de poquito. Conlleva un 100% de dependencia de Cristo en el momento, en el ahora. Y parece como una confesión y un arrepentimiento constante. La luz que se había apagado se encendió y entendí que Dios lo hizo. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención de este testimonio de esta pareja. Esto es un testimonio real, es de la vida real. Hay 2 cosas que solamente quiero destacar en este mensaje. Número 1, yo había creído en Jesús para mi salvación. Y cuando me muera me iba a ir al cielo, dice él, pero me estaba perdiendo el evangelio de hoy. Su poder transformador en mi vida. Eso se estaba perdiendo él. Y lo otro que me impacta es cuando él entiende eso. Y le dice: ¿vos crees que Jesús resucitó de los muertos? Sí, creo en eso. ¿Vos crees que Dios puede resucitar a alguien de los muertos para salvarnos? ¿Y no crees que Dios pueda sanar nuestra relación? ¿No crees que Dios pueda transformar nuestra vida? ¿No crees que Dios pueda transformar nuestra familia? ¿No crees que Dios pueda sacarnos de esta prueba, de esta dificultad, de esta crisis? Y entonces vos y yo muchas veces nos perdemos el evangelio de hoy y su poder y su efecto en nuestra vida. Quizás somos personas que tienen las creencias correctas y llegamos al Señor, pero nos estamos perdiendo lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida. Juan 3 y Juan 4. Juan capítulo 3 aparece un hombre muy religioso. Yo digo, este hombre se acercó a Jesús por la derecha. Era un religioso que se portaba muy bien, Nicodemo, tenía mucho dinero, mucha posición, mucha influencia, mucho poder. Pero necesitaba a Jesús y Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo, esa religión no te va a salvar. Juan 4 es una mujer que se acerca a Jesús por la izquierda. Era una mujer que había tenido 5 maridos y actualmente estaba viviendo en concubinato con un hombre. Una mujer rechazada por su cultura, por su sociedad, estaba sola. Y Jesús también se acercó. Y nosotros venimos quizá de uno o del otro lado, pero todos necesitamos a Jesús. Lo importante es que lleguemos a Jesús, lleguemos al Evangelio y eso nos transforme. Quiero mostrarte un cuadro rápido, vamos a ir ya aterrizando este mensaje. Dice la religión: obedezco, por eso soy aceptado. El Evangelio dice: sos aceptado, por eso podés obedecer a Jesús. La religión está basada en el temor y la inseguridad. Eso es lo que mueve mi vida. Tengo miedo del castigo, tengo miedo de que le pase algo malo a mi familia. Por eso busco a Dios. En cambio, en el Evangelio, la motivación estaba basada en la gratitud, en el gozo que me produce la salvación. En la religión, cuando las circunstancias, o obedezco a Dios para obtener cosas de Dios, ¿sí? Eso es por lo que obedezco. En cambio, en el Evangelio yo obedezco a Dios para obtenerlo a Dios, para deleitarme, para asemejarme a Él. En la religión, cuando las circunstancias de mi vida van mal, yo me enojo con Dios, porque Él es bueno. Porque el que es bueno merece una vida confortable. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una buena persona. En el Evangelio, cuando las circunstancias en tu vida van mal, vos sabés que tu castigo cayó sobre Jesús. Y sabés que en esta prueba Dios va a ejercer su amor paternal con vos. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y vas a descubrir nuevas dimensiones de su paternidad en tu vida.
Cuando se te critica, te pones furioso en la religión porque sos una buena persona. Tenés que destruir esas amenazas. En el Evangelio, aunque luches con esas críticas, sabes que tu identidad no está construida sobre tu desempeño, sino sobre el amor de Dios hacia vos en Cristo. En la religión, las personas que oran mayormente se dedican a pedirle cosas a Dios. Entonces las oraciones aumentan cuando estamos en un momento de necesidad. Ahí donde más pedimos. En cambio, en el Evangelio, la oración consiste en tiempos amplios de alabanza, de adoración a Dios. Porque la motivación principal es la comunión. Es conocerlo a Él, es deleitarte en Él. Y quiero que vayas pensando, ¿no?, en tu vida. La imagen que vos tenés de vos mismo en la religión oscila entre dos polos. Cuando voy bien, según los estándares religiosos, me siento confiado. Cuando no, me siento un fracasado. En cambio, la imagen que vos tenés se basa en Cristo en el Evangelio. Y entonces yo sé que soy tan malo que Cristo tuvo que morir por mí. Y soy tan amado por Él que Él gustosamente murió por ti. Por eso es que podés caminar en humildad y confianza, sin lloriquear ni fanfarronear. Podemos caminar así, en humildad, porque Él me ama, y aunque soy malo. Mi identidad y autoestima están basadas en lo duro que trabajo en la religión, o en lo moral que soy. Y tiendo a rebajar a los otros, ¿no?, que son vagos, son inmorales. Lo desprecio, me creo superior a ellos. En cambio, en el Evangelio, yo sé que soy salvo por gracia. Así que no tengo necesidad de rebajar a nadie, a los que son diferentes a mí, porque por gracia soy lo que soy. En la religión miro mi herencia, mi comportamiento, y entonces mi corazón fabrica ídolos. Puede ser mi talento, mi moral, mi disciplina, mi conocimiento, mi estatus social o eclesial, etc. En cambio, en el Evangelio yo sé que estas cosas son buenas, son dadas por Dios. Agradezco a Dios por mi familia, por mi trabajo, por los dones que Dios me ha dado, por las disciplinas. Pero ninguna de estas cosas son lo más importante para mí, porque Cristo es lo más importante. Por eso hay un límite. Hay un límite en mi vida a la ansiedad, hay un límite a la amargura. Hay un límite al desaliento cuando estas cosas me llegan. Porque hay algo que es más importante. Y es Jesús. Y porque Jesús está en mi vida, yo sé que puedo enfrentar estas tribulaciones, estas pruebas, estos vientos. Porque Él nunca me va a dejar, ni Él nunca me va a desamparar. Por eso es que vos y yo tenemos que meditar, reflexionar, pedirle a Dios luz adentro de nuestro corazón. Si estoy siguiendo el camino de la religión o de la irreligión, o estoy caminando en la verdad del Evangelio. Porque si Pedro pudo desviarse, vos y yo también podemos desviarnos. Podemos no estar viviendo hoy según la verdad del Evangelio. Podemos estar desviados. Creo que el Evangelio nos da desafíos. Y quiero terminar con estos desafíos. Creo que necesitamos, hermanos, trabajar en una nueva manera de pensar. Dios tiene que seguir trabajando en eso. Somos obras en construcción. Y el alfarero está moldeando. Y tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a pensar como Jesús piensa. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que renueve nuestro entendimiento. Permitirle a Él eso. Y empezar a decir, Señor, ¿cómo tengo que pensar en esta situación? ¿Cómo tengo que pensar en esta dificultad que tengo? ¿Cómo tengo que pensar en esta crisis familiar? ¿Cómo tengo que pensar en esta crisis laboral? En esta relación. Tenemos que empezar a transformarnos o seguir transformándonos con la verdad del Evangelio. Creo que en segundo lugar tenemos que también crecer en nuestra manera de cantar. Cada vez que yo voy a la Biblia me doy cuenta de que esto es tan importante en la Biblia. En el pueblo de Israel estuvo presente. Los salmos son canciones. ¿Y sabe qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Yo me doy cuenta a veces que menosprecio el poder que tiene la música. Hay una canción que dice, tú nos diste la música para adorarte. Y por supuesto que la adoración es más que eso, pero no es menos. ¿Cuántas cosas me ayuda el Espíritu Santo a memorizar a través de la música? Hay pasajes de la Biblia que me costaba memorizar hasta que me aprendí una canción sobre ese pasaje. Nunca me voy a olvidar esa canción que aprendí sobre el amor. El amor es sufrir. Y lo cantaba y me lo aprendí de memoria. ¿Cuántas cosas? Además, qué bueno sería que cuando quieras grabarte algo le pongas música. Necesitamos aprender a valorar mucho más este tiempo de adoración que tenemos.
No es un tiempo para rellenar. Es un tiempo fundamental donde Dios trabaja en nuestro corazón. ¿Qué música estás escuchando en tu vida? En tu casa, ¿qué escuchas? Permití que Dios, a través del Evangelio, transforme tu vida con la música. Le damos gracias al Señor por tantos hermanos tan talentosos que nos ministran a través de la alabanza, de la adoración. Algunos de los momentos más tiernos que tenemos con el Señor tienen una marca ahí de una canción, ¿sí o no? Viene una canción y te acuerdas de eso en tu vida. Una jovencita me decía eso, una canción que más había afectado su vida, esa que dice que Dios deja las 99 y va por mí. Ella me decía, porque yo sé que soy esa 100. Me busca a mí. Creo que tenemos que cambiar, hermanos, la manera de orar. La manera de orar. Fue impactante para mí cuando empezamos a tener tiempos de adoración al Señor en la reunión de los martes. ¿Y sabes qué me dijo una persona? Estamos orando menos. ¿Qué? Le digo yo. Estamos orando menos. ¿Qué es la oración para vos? ¿Es pedirle cosas a Dios? Cuando vos adorás, cuando vos lo alabás, cuando vos decís, Señor, gracias por lo que estás haciendo, ¿no estás orando? Tenemos que tener esos tiempos tan importantes y valorarlos así. Una nueva manera de orar. Y una entrega constante al Señor, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Acá está mi ansiedad, Señor, te la entrego. Y entonces eso nos conecta, hay una estrecha conexión entre la ansiedad y la oración. Por nada estés ansioso, preocupado, sino hacerle conocer a Dios tus peticiones con gratitud, y la paz de Dios va a llenar tu corazón y tu mente. Eso es lo que dice Pablo. Tenemos que crecer en esto. ¿Cuánto necesitamos crecer en la oración? Que el Evangelio nos marque el camino para crecer en la oración. Creo también, hermanos, que necesitamos aprender a sentir con el corazón del Evangelio. Creo que esto se da en la experiencia del cristiano que está siendo purificado por el Señor. Nuestra manera de mirar las cosas cambia, y eso cambia nuestra manera de sentir también. Y eso me doy cuenta yo cuando entiendo que soy amado. Entonces no tengo que estar criticándole al hermano. Mira cómo se ha venido, mira lo que hace. Tenemos otra mirada, otro sentir diferente con los que nos rodea, con las personas, con la familia. El Evangelio tiene que transformar nuestra manera de sentir también. Y creo que el último desafío tiene que ver con crear lugares seguros para los demás, hermanos. No es solo para mí. El Evangelio es para otros. Y vos y yo tenemos el privilegio de poder ministrar a otros con esto. Poder meternos en sus miserias y acompañarlos ahí. Poder decirles, yo no estoy aquí para condenarte ni para juzgarte, no soy nadie. Pero hay un poder de Dios que puede transformar tu vida. Yo soy alguien que está muerto de hambre y que le dice a otro muerto de hambre, ¿dónde hay comida? Eso es cuando vos y yo trabajamos. Esas son las cosas que están ahí para vos y para mí. El desafío de que el Evangelio siga transformándonos y nos saque de nuestro egoísmo tan natural. Esa es la tendencia del ser humano, ser egocéntrico. Pero cuando el Evangelio está transformando, cuando vos te sentís seguro en el amor de Dios, eso te da la posibilidad de poder crear lugares seguros para otros y ayudarlos. Como le decía Pablo al carcelero de Filipo, no te hagas ningún daño. Nosotros estamos acá. No te hagas ningún daño. El hombre se quería matar porque un terremoto había abierto las cárceles. Ahí estaba Pablo con Silas alabando en la cárcel. Y para mí es un mensaje tan fuerte eso, ¿no? Poder decir a las personas, no te hagas daño, acá estamos. Hay un mensaje de esperanza para vos. No es la esperanza que yo te puedo dar, es el Evangelio de Dios. Como decía una canción muy viejita, para destruir, ¿sí?, la maldad, para destruir toda potestad, para traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado. Eso es el Evangelio, para eso es el Evangelio de Dios. Para los que lloran nació Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Dice Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Escucha bien esto. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue por él hecho.
Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Este es un nacimiento que Dios obra. Es una transformación del corazón. Es un cambio. Y no deberíamos dar por sentado que porque algún día en el pasado hemos tomado una oración, hemos hecho una oración y hemos recibido a Cristo, eso automáticamente transforma. Todos los días necesitamos entregar nuestra vida. Necesitamos vivir el Evangelio, la verdad del Evangelio en nuestra vida. Por eso creo que tenemos que resignificar en nuestro contexto lo que significa Apocalipsis 3:20. Jesús le dice esto a la iglesia de la Odisea: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta era una iglesia. Acá había personas creyentes, personas que nosotros diríamos hoy habían recibido a Cristo, pero Jesús estaba fuera de su vida. Era una iglesia que se creía muy rica. No tengo necesidad de nada. Y Dios le dice: ¿sabes qué? ¿No te das cuenta que sos pobre, estás desventurada, estás desnuda, estás ciega? Por eso es que hay una invitación ahí. Vos sabés que pensaba eso, estaba leyendo los comentarios ahí al principio de los hermanos que están conectados ahí por YouTube. Entré para ver los hermanos y alguien decía: yo te recibo, quiero que vengas a mi vida, decía. Y una hermana correctamente dijo: bueno, pedile a Jesús que entre en tu corazón y vas a ser salva. Dice: no, yo ya lo invité a Jesús en mi corazón, yo soy hija de él. Lo mismo le pedía que venga Jesús a su vida. Y esto me llamó la atención, me hizo pensar. Hoy pasó, recién, esta mañana, en el grupo de YouTube. Yo pensaba: ¿cuántos de nosotros que quizás ya hemos nacido de nuevo necesitamos pedirle a Jesús que entre en nuestra vida? Para una cena de amigos. Porque muchas veces vos y yo nos metemos en cárceles y nos esclavizamos a cosas. Y entonces Jesús dice: acá estoy yo como un amigo para acompañarte ahí en medio de la cárcel, para ponerse con vos y para abrirnos la puerta también de eso, para que salgamos de esa cárcel. Por eso vos y yo tenemos un desafío en esta mañana. No solamente los que estamos aquí, sino los que nos están siguiendo y toda persona que vea y escuche este mensaje. Tenemos el desafío de poder ir a Jesús. Él no promete que va a hacernos personas perfectas. Lo que Él quiere es que entremos para sanarnos y de ahí comenzar un proceso. No vas a ser automáticamente perfecto. No vas a dejar de tener problemas. Pero lo que hace Jesús es meterse en esos lugares de vergüenza, de culpa, de pecado, para traer sanidad, limpieza, salvación y empezar una historia. Nosotros somos vasijas que estamos en un proceso de ser transformados. Y a veces Dios va a romper cosas en nuestra vida para hacer algo mejor. Eso es parte del proceso del alfarero. Pero tenemos que vivir el Evangelio. ¿Qué te parece si vamos a Dios en este momento, en oración? La invitación para todos está. Por supuesto que si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu vida, que te salve, ahí tenés que empezar. Si me estás escuchando y no estás seguro de tu salvación, no estás seguro de que cuando te mueras te vas a ir al cielo, tenés que pedirle a Jesús que te salve. Tenés que ir y decirle: Jesús, yo te necesito que me perdones, que me salves, que entres en mi vida, que me transformes. Pedile por favor a Jesús que te salve. No dejes pasar más tiempo. Recibí la salvación que Dios te ofrece gratuitamente en este día. No porque sea barata, sino porque es impagable para vos y para mí. Por eso, por amor, Jesús nos ofrece esta salvación.
Es el poder de su amor el que nos transforma. Por favor, recibe a Jesús como tu Salvador en este día. Es una invitación del cielo. Yo solo soy un embajador en nombre de Cristo que te ruega que te reconcilies con Dios. Solo lo vas a poder hacer a través de Jesús. Quiero desafiarte a vos, hermano. Poder permitirle a Jesús que entre en esos lugares, en esos rincones de vergüenza quizás, en esos lugares donde hay atadura. Vamos a ir a la cruz en este momento. El Evangelio es poder de Dios para salvar, para sanar, para transformar. No te pierdas el Evangelio de hoy y su efecto, su poder en tu vida. Dios tiene planes de paz y no de mal para nosotros. Su gracia es sublime. Transforma, nos enseña, nos dirige. Te desafío en este momento, mi querido, para que puedas desatar ahí el poder liberador del perdón. No sigas atados a cargas que te atan, que te detienen. En este momento puedes soltar a esas personas que te han dañado. Deja de tomarte el veneno del enojo y de la amargura. Y permitirle a Jesús que te sane, que te renueve. Vamos a entregarle a Jesús nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras tristezas. Vamos a permitir que Él se encargue, que Él nos dirija, que Él nos enseñe. También quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a crear espacios seguros para los otros en Cristo. Que nos ayude a vivir en comunidad, como nos desafiaba Fer. Gracias al Señor por los hermanos, las hermanas que nos animan, nos dan palabra del Señor, oran por nosotros. Qué bueno que no estamos solos. Y así como las brasas, cuando están juntas arden, así ardemos nosotros, hermanos. Necesitamos de nuestros hermanos también. Crear lugares seguros para ellos, para los que están aquí, para los que están afuera. Por favor, no te vayas si necesitas oración. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, vamos a encontrarnos si hace falta en la semana. Vamos a estar trabajando en la consejería. Vamos a buscarte un grupo pequeño, una célula. Pero no la pelees solo. Señor, muchas gracias por tu presencia en esta mañana aquí. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Por lo que vas a hacer también, porque eres bueno, Señor, poderoso, y creemos en ti. Cada día, Señor, que nos levantamos, que abrimos nuestros ojos, tu misericordia es nueva. Tu fidelidad, Señor, tu compañía, tus oportunidades, tu gracia. Gracias por la buena noticia, Señor, de Jesús, el evangelio tuyo. Ayúdanos, Señor, danos valentía y coraje para caminar según la verdad de tu evangelio y poder compartirlos a otros también, Señor. Gracias por los espacios comunitarios, Señor, que tenemos. Este encuentro, la reunión de oración, los grupos, Señor, los congresos, los retiros, las cocinas, las clases. Gracias por los grupos pequeños también, Señor. Las células. Y gracias porque eres un Dios cercano. Ahí cuando estamos solos, Señor, en la casa, en la habitación, ahí estás con nosotros también, Señor. Nunca nos vamos. Nunca podemos alejarnos, Señor,
de tu mirada. Siempre estás mirándonos. Gracias por tu amor. Gracias porque dejas las 99 para buscarnos a cada uno. Señor, yo te alabo. Te agradezco por eso. Y gracias por este tiempo tan especial juntos. Queremos, Señor, ver el poder de tu evangelio obrando en cada vida, en cada familia que está aquí representada, Señor. Te damos la gloria a ti. Señor, seguí restaurando, seguí renovándonos. Te lo suplico y te agradezco, Señor, por todo, por los méritos y en el nombre poderoso de nuestro querido Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Te invito a que te pongas de pie conmigo en este momento.